poder mejorar su trabajo como gobierno. Pues ya escuchamos lo que opina nuestro auditorio. ¿Para qué sirve el derecho a la información? Que a lo mejor en algunos de los casos estamos confundiéndolo con el derecho a estar informado de ciertos temas que se dedican o que atañen a la actividad que nosotros desempeñábamos, ¿no? Que era el caso que escuchábamos, por ejemplo, del señor que dice que para conocer lo de las vacas y los becerros y que comen, bueno, pero eso tiene que ver con estar informado en función de sus tareas. El día de hoy estamos platicando aquí sobre el derecho a la información, que sí tiene que ver con una sociedad muy participativa, que sí tiene que ver con que actualmente en áreas de la democracia te dicen que tenemos que estar informados, porque además también esto abate niveles de corrupción. Vamos a platicar, licenciada, sobre este asunto que tiene que ver o la diferencia entre estar informado de asuntos que en general nos interesan a la comunidad con el derecho a la información. Claro que sí, Fabiola. Bueno, yo creo que es importante, como ya lo había señalado al principio y también se había señalado en los programas anteriores, el derecho de acceso a la información es conocer y obtener información. Ese es el objetivo, digamos, de que yo pueda ejercer mi derecho. La propia ley nos señala un poco los objetivos, o sea, ¿para qué me sirve esta información? Como ya lo habíamos comentado con los ejemplos que puse anteriormente, si mi intención es evaluar el desempeño que han tenido las autoridades, bueno, yo puedo obtener información y, digamos, comparar las funciones o atribuciones que tiene esa autoridad y los resultados que ha tenido en un determinado aspecto de sus atribuciones. Por ejemplo, si es la Secretaría de Comunicaciones, cuántas redes de comunicaciones ha instalado o las carreteras que ha desempeñado o cómo se encuentran todos estos medios de comunicación o el acceso a los medios de comunicación, y de esta forma yo puedo hacer una evaluación de si el desempeño que ha tenido es en beneficio del Estado o no, o si me ha beneficiado o no. Y no nada más es hacer yo mi evaluación, sino que yo de esta forma pueda a lo mejor exigir que cumplan o que tengan mayores resultados. Esto es, digamos, cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información es un ejercicio de participación ciudadana para que yo pueda participar en la gestión de mi gobierno, en las políticas públicas y pueda exigir resultados. También, bueno, ya lo habíamos dicho y se señalaba también ahora en el sondeo, en el caso de un maestro, de un investigador, esta información le sirve, pues obviamente para realizar sus funciones, para que sepa, por ejemplo, un maestro cuáles son las plazas que tiene vacante la Secretaría de Educación aquí en el estado de Veracruz, cuáles son las fechas en las cuales se puede aplicar un examen a lo mejor de carrera magisterial, los planes y programas, en el caso de los estudiantes, las becas que tienen. A lo mejor la persona que estaba dedicado, que su preocupación era por cuestiones ganaderas, bueno, a lo mejor la Secretaría o la información pública no tiene que ver con qué comen los animales que yo tengo como ganado, pero sí la información pública que me debe de dar el gobierno es a lo mejor si existe algún programa en el cual yo me pueda beneficiar o pueda tener algún incentivo si yo tengo cierto ganado en determinada zona o no, Fabiola. Es decir, ahí en estos casos puede ser qué recursos se destinan en lo que sería alguna dependencia del Poder Ejecutivo para apoyo a los programas del campo, que puede ser agropecuario, que puede ser, como tú comentas, en ganadería. Ahí es donde usted a lo mejor puede ubicar si necesita saber este tipo de información. Si tiene ganado y usted se dedica a esto, pues hay dependencias que también tienen apoyos a través de los recursos y financiamiento. Ese sería un ejemplo de qué podíamos preguntar o cómo saber también, si a usted le interesa, qué proceso tengo que realizar para que yo tenga o pueda obtener estos apoyos. Bueno, entonces estamos platicando de la importancia que tiene poder acceder a la información, de que en el caso de las amas de casa también hay muchos temas que nos pueden interesar y que a veces uno pensaría que quizás, como tú bien comentas, los investigadores son aquellos que están más relacionados con esto, o los periodistas, pero no, esto es para todo el público en general, para todos los que tengamos intención de conocer qué se está haciendo con los recursos públicos. En el plano comercial, licenciada Leal, ¿cómo se puede aplicar este derecho? Bueno, en el caso del comercio puede tener diferentes usos. Por ejemplo, puede haber algún constructor aquí en el estado de Veracruz que quiera realizar algún desarrollo urbano y que quiera saber, por ejemplo, el costo de la inversión que tiene que hacer para sacar los cálculos que tenga, en cuánto puede vender los lotes o los terrenos, o si quiere hacer terreno con construcción. Entonces, el derecho de acceso a la información le puede servir, uno, para evaluar el costo que tienen los terrenos, el uso que tienen los terrenos,
por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, si ya existen en una determinada zona, o si él va a tener que poner los servicios y eso puede encarecer el uso, más bien la venta de esos lotes o de ese desarrollo urbano. Otro ejemplo que tenemos es como las licitaciones son públicas, Fabiola, o sea, es información que se considera pública por oficio. Alguna persona que se dedique al comercio, que esté interesada en participar en diversas licitaciones que se gestionan dentro del gobierno, pues puede analizar cuáles han sido las propuestas, no la propuesta técnica, sino el fallo de la licitación, todo el procedimiento que se ha tenido. Por ejemplo, alguien que se dedique a una papelería puede meterse a lo mejor a alguna dependencia pública, a una secretaría o a alguna de los órganos autónomos del Estado, verificar en la fracción que se dedica a licitaciones y analizar cuál fue el procedimiento o el proceso para que de esta forma pueda él ofrecer o tener un mayor mercado y que le beneficie para obtener alguna compra posterior. Aquí en el caso que comentas de las licitaciones, a nosotros, por ejemplo, nos puede servir entrar y ver con quién competimos y cuáles fueron las condiciones que presentó esa empresa para ganarnos. Fíjate la importancia de que también se nos abre esta puerta de decir, bueno, a ver, yo siempre quiero licitar porque mi empresa es de papelería y siempre me ganan otras. Ahí yo puedo conocer las condiciones que presentó la otra empresa para ver por qué obtienen, por ejemplo, ellos las compras. Estas licitaciones, ¿es información que está publicada también ya en los portales? Sí, así es, Fabiola. Como te comentaba, es información que ya se encuentra publicada de manera, digamos, de oficio en los portales, en una de las fracciones que señala el artículo 8º. Obviamente la información que se publica es información que tiene que ver con la licitación, pero hay información que sí se va, digamos, a conservar precisamente para que en un futuro no se cause una ventaja indebida a alguno de los concursantes. Pero yo sí puedo ver si concursé y tengo una papelería y presenté mi propuesta técnica, yo puedo ver con qué otras papelerías concursé y a lo mejor si yo no conozco todos los costos o todos los precios que maneja esa papelería, bueno, entonces yo ya como comerciante puedo hacer un sondeo, enviar a cualquiera de mis empleados a que vaya a la papelería, pregunte cuáles son los costos que tiene, para que de esta forma yo pueda ser más competitivo y en una posterior ocasión, si yo presento un nuevo o participo en un nuevo concurso de licitación, pueda yo obtener ese contrato y bueno, de esta forma me beneficia a mí como comerciante el poder participar o obtener una ganancia extra. Es que ahí está la utilidad que tiene muchísima y que a lo mejor a veces nosotros no sabemos y por no saber nos quedamos callados o no preguntamos. Bueno, le estamos dando a conocer en estos programas del IBAI que se llaman En Pos de la Transparencia, cuál es la utilidad que usted le puede dar al manejo de esa información y no solamente tiene que ver con empresarios ni con dudas que tengamos de los funcionarios o de cómo trabaja la administración pública. En el caso de los estudiantes, y lo comentábamos en el primer programa, también tiene que ver con información relacionada con que quizás usted está haciendo alguna tarea y no encuentra los datos que le están solicitando. Bueno, le vamos a preguntar a la licenciada Leal en este momento si los estudiantes o los jóvenes también pueden preguntar y quizás cuáles son también algunos de los ejemplos que ella nos puede proporcionar de datos que ya se han requerido por parte de una población que a lo mejor pensaríamos que no está tan interesada en conocer de estas cuestiones, ¿no? Paola. Sí, mira, Fabiola, como te comentábamos, el derecho de acceso a la información lo tiene cualquier persona. Nosotros solamente por datos estadísticos en el instituto, en ocasiones igual los sujetos obligados manejan o preguntan si eres estudiante, si eres ama de casa, pero por cuestiones estadísticas. Poco a poco, ahorita está el instituto en una etapa de socialización del derecho, que también lo había comentado la doctora Luz del Carmen en el primer programa. Ahora estamos, y el objetivo de este programa es precisamente socializar el derecho de acceso a la información, concientizar a la sociedad en los beneficios que tiene utilizar este derecho. Sí ha habido casos de estudiantes que a través de acceso a la información realizan preguntas para obtener ciertos datos. Yo te ponía el ejemplo hace un momento de chicos que pueden preguntar, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, que está a su cargo la subdirección de becas, las fechas en las cuales ellos pueden presentar sus papeles para obtener una beca, los requisitos que se tienen para obtener una beca, el horario de atención, etcétera. A lo mejor en el caso de un chico o un estudiante de primaria, pues si los maestros le dejan alguna tarea que tiene que ver con cuestiones del clima o con las funciones del Estado, a través del acceso a la información puede preguntar y obtener estos datos. Por ejemplo, también los estudiantes
En el caso, por ejemplo, de estudiantes de los institutos tecnológicos o de la propia Universidad Veracruzana, en el caso de los institutos tecnológicos, por ser organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, y la Universidad Veracruzana, que es un organismo autónomo, que son ambos sujetos obligados, pues pueden pedir información general de la estructura que tiene la universidad o estos institutos, los planes o programas que tienen de las diversas áreas que ofertan, si existe algún incentivo para los alumnos, algunas becas especiales para estudiar en el extranjero. Entonces, el uso no nada más es en ocasiones para hacer tareas y responder estas tareas, sino para yo como estudiante qué beneficios puedo tener o qué programas, a qué programas puedo tener acceso dentro de mi universidad o el instituto para mejorar mi preparación y posteriormente pueda tener un mejor desarrollo profesional. Pues mire, es mucha la información que tenemos. Nuevamente se nos agotó el tiempo, ya recibimos mensajes, ya tenemos llamadas telefónicas. Yo le voy a invitar a que nos sintonicen la próxima emisión. Vamos a darle lectura a todos los mensajes que recibimos, a todos los telefonemas, por supuesto, también, tanto en el IBAI como en Radio Televisión de Veracruz, y le vamos a dar respuesta a través de los funcionarios que muy amablemente nos acompañan en la siguiente emisión. Le recordamos que nos sintonice nuevamente. Esto es En Pos de la Transparencia y estamos buscando fomentar la cultura de la transparencia aquí en el estado de Veracruz. Soy Fabiola Sosa, muchas gracias y muy buenos días.